Señora Abascal, veo que vuelve a empezar estas sesiones parlamentarias con la mala educación. Le retiraré del orden del día del diario de sesiones sus insultos, pero le ruego que no vuelva a insultar en esta Cámara parlamentaria porque los ciudadanos no se merecen ese trato. ¿Cuánto dinero de los españoles se funde usted en promover y mantener la inmigración ilegal? En subvencionar a ONGs que colaboran con las mafias del tráfico de personas, en transportarlos, repartirlos y alojarlos en hoteles por toda la península cuando muchos españoles no han tenido ni vacaciones ni tienen acceso a la vivienda, en su manutención permanente cuando los españoles miran al céntimo la lista de la compra, en su atención sanitaria universal cuando los españoles padecen listas de espera. Es tanto dinero que ya sabemos que nos cuesta más a los españoles mantener a un inmigrante ilegal o a un MENA que pagar a un anciano español en una residencia. ¿Cómo es posible? ¿Qué tipo de negocio han montado ustedes con sus amigos de los barcos esclavistas para que cueste tan cara esta invasión? No lo sabemos, pero lo sabremos y pagarán por ello. Pero lo peor no es el coste material. Lo peor, sin ninguna duda, es la inseguridad y el miedo al que han condenado a las mujeres. Solo hay que leer las noticias de los últimos días que no les importan nada. 31 de agosto, un marroquí interno en el centro de Menas de Hortaleza viola a una niña de 14 años. 1 de septiembre, un magrebí intenta degollar a su mujer en Roquetas de Mar. 2 de septiembre, detenidos 2 menas en un centro por agredir, morder y amenazar de muerte a la educadora social. Ese mismo día, nueva agresión sexual en Alcalá de Henares. Un peruano viola a una niña en un parque. 2 de septiembre, detenido un inmigrante ilegal subsahariano por agredir sexualmente y herir a una joven canaria que salía de un velatorio de despedir a un familiar. 3 de septiembre, detenido un inmigrante magrebí por violar a una joven española en un piso de Bilbao. 4 de septiembre, el inmigrante magrebí que declaró vivir en un árbol vuelve a cometer una violación en Alicante. 5 de septiembre, detenido un inmigrante por violar y asesinar a una joven en un apartamento turístico en Gerona. 6 de septiembre, detenido un inmigrante marroquí de 41 años por violar a una joven a plena luz del día en un parque de Vitoria. 7 de septiembre, detenido un inmigrante marroquí por agredir sexualmente a una niña de 15 años en Navarra. Y ayer, otro marroquí detenido por violar a una menor tutelada también en Gerona. Niñas violadas, hombres acuchillados, ancianos apaleados y familias destrozadas por su culpa, por sus políticas. Y por eso, antes de que se levante con su chulería habitual y con sus mentiras de burdel, le recuerdo lo que la mayoría de los españoles piensan de usted. Es un corrupto, un traidor y un indecente. Señora Abascal, veo que vuelve a empezar estas sesiones parlamentarias con la mala educación. Le retiraré del orden del día del diario de sesiones sus insultos, pero le ruego que no vuelva a insultar en esta Cámara parlamentaria porque los ciudadanos no se merecen ese trato por parte de ningún diputado. La violencia machista que ustedes niegan, con independencia de que sea un extranjero o un nacional, cuenta con la absoluta condena del Gobierno y de la mayoría de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. La violencia machista. Se lo dije en uno de los debates, señoría, usted no odia a los extranjeros. Su discurso es un discurso interesado contra los extranjeros, porque en el mes de julio usted recibió una subvención, una financiación por parte de un banco húngaro de 7 millones de euros, al cual usted no ha hecho ningún tipo de asco, señoría. ¿Qué tipo de relación tiene usted de financiación internacional con el gobierno de su amigo, el señor Orbán? ¿Podría usted explicarlo? Pero vayamos al dato, señoría. Mire, durante estos últimos 10 años, el 94% de los migrantes que viven en nuestro país han llegado por vías regulares y legales. Por tanto, solamente el 6% de ellos ha llegado por vías irregulares. Durante este año, señoría, hemos reducido la llegada de número de irregulares a nuestro país en un 30% en términos globales y en un 50% cuando estamos hablando de las Islas Canarias. Con lo cual, lo que está haciendo este gobierno, señoría, es aplicar una política pública de migración, de control de las fronteras, de lucha contra las mafias que trafican con seres humanos y también de promoción de la migración regular. ¿Qué es lo que le pasa a nuestro país, señoría? Nosotros tenemos un problema serio. Tenemos un problema que se llama reto demográfico. Las proyecciones demográficas de nuestro país sitúan, si no hacemos nada, de aquí a 25 años, en nuestro país con una fuerza laboral 4 millones inferior a la que tenemos ahora mismo. ¿Eso qué implicaría en términos económicos? Implica, en primer lugar, que el crecimiento potencial de nuestra economía pasaría del 2% al 0,1% y, por tanto, dígame usted cómo financiaríamos el estado del bienestar, las pensiones de nuestros mayores, la sanidad, la educación o también las políticas de vivienda. Tenemos dos opciones para responder a ese invierno demográfico. Por un lado, las políticas de natalidad. Ayer convalidamos el Real Decreto Ley sobre permisos y ustedes se abstuvieron. Pero si es que ustedes no quieren ni migrantes ni tampoco quieren políticas de natalidad. Ustedes lo único que quieren es pobreza. Pobreza para nuestro país. En fin, no tengo mucho más tiempo, pero le voy a decir una cosa. La opción de nuestra sociedad es o ser prósperos y por tanto abiertos o ser pobres y por tanto cerrados. ¿Qué es lo que